Y el debate está y más después del fallo de la Corte Suprema, ¿no?, de Justicia, que quita la punibilidad en casos de abortos de embarazos producto de violaciones. Lo dije tal cual para que no haya equivocación en un tema tan sensible. Entonces digo, el tema está instalado, ¿no? Y digo, ¿por dónde pasa? Y toda esta libertad, ¿no?, de todos aquellos que luchan, más que nada mujeres, ¿no? Y que también reconozco la dignidad de la mujer, que luchan por esta libertad y lograr el aborto. Digo, ¿hay cultura para manejar libertades? Tantas libertades como puede llegar a haber. Agustina Ramón Millel, gracias por haber venido. Hola, ¿cómo le va? Muy bien. Quizás me gustaría hacer una primera precisión Adelante. respecto a la sentencia de la Corte. La Corte viene a confirmar que el aborto por violación en casos de violación está permitido, pero esto ya estaba establecido en el Código de 1921. Lo que había sucedido es que por mucho tiempo eso había sido olvidado por los ministerios de salud. Perdón, Agustina, sí. como abogada también Sí. vale esto. ¿Esto estaba en 1921 Sí. amparado en la Constitución o ya No, había está jurisprudencia? en el Código Penal. Ah. La regla general, como todos sabemos, es la penalización del aborto. Uh-huh. Pero como bien decía la diputada Ferreira, hay una despenalización parcial porque el mismo código preveía que había casos en que estaba permitido el aborto. Y era cuando la mujer tenía en peligro su vida, su salud, o en casos de violación. Y decía, en caso de violación o atentado al pudor, entre comillas, mujer idiota o demente, es decir, mujer con discapacidad. Lo que sucedió es que por parte de los servicios de salud, estos abortos permitidos fueron olvidados. Las facultades de medicina también lo olvidaron. Y el debate se restringió a un grupo de penalistas que discutían si es solamente para mujer con discapacidad mental o para cualquier mujer. ¿Qué dice exactamente el texto? ¿Cómo lo interpretamos? Entonces fue toda una discusión en un grupo cerrado entre penalistas muy famosos en los 60 y recién hacia fines de los 90, principios del 2000, empezamos a conocer casos de resonancia pública de, por ejemplo, mujeres con fetos anencefálicos, que si se continuaba el embarazo, nacían y morían. Y las mujeres alegaban que continuar 9 meses con un embarazo que sabían cuál era el final, afectaba su salud psíquica. Y en muchos casos ponían en peligro su salud física. Y que solicitaban un aborto institucional, solicitaban un aborto en el servicio de salud. Bueno, entonces muchos de estos casos empiezan a aparecer y empiezan a hacerse públicos. Hasta que llega 2005, un caso de una mujer con una cardiopatía severa que solicita un aborto en el hospital, se la niegan. Después otro caso, un adolescente en provincia de Buenos Aires en 2007, donde con una discapacidad mental severa era de 17, 19 años y tenía la capacidad mental de una niña de 5, abusada, y solicitan un aborto. El hospital se lo niega, el juzgado de primera instancia se lo niega, la segunda instancia se lo niega, y la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires le dice, tiene derecho. Pero los hospitales se niegan a hacer este aborto. Y el caso va a instancia internacional, y el Estado argentino fue condenado por ese caso. Por no haber dado acceso. En el 2007. En el 2007, y la condena llegó en 2010. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que en realidad la Corte viene a cerrar la discusión. El aborto en caso de violación está permitido. Así está establecido en el Código Penal de 1921. Pero no es que la Corte despenaliza algo. La Corte no está despenalizando, simplemente está confirmando algo que ya establecía también el protocolo de abortos no punibles del Ministerio de Salud de la Nación. Entonces, en este sentido, por supuesto, por el lugar institucional que tiene, es muy relevante, pero la discusión acerca de la despenalización del aborto, a ver si pasamos a un modelo en el cual las mujeres puedan solicitar en los primeros meses de embarazo un aborto, por su decisión, esa discusión la vamos a dar en el Congreso. O la Corte simplemente nos otorgó mayor certidumbre jurídica para que los ministerios de salud y los profesionales de salud cumplan con su obligación respecto a las mujeres que están en situación de peligro para la salud o en caso de violación y soliciten un aborto. Ahora, Agustina, algo que habláramos oportunamente con la diputada nacional por Corrientes, ¿no? Es justamente Araceli Ferreira. Sí.
por una parte llega la solución para la mujer, ¿no? Bueno, que lo dijo en ese momento Araceli Ferreira, y después cayó como en un problema psicológico, porque quizás en un momento solucionó un problema que en ese momento la atormentaba, pero no midió las consecuencias psicológicas al dimensionar el hecho. ¿Cómo vos que estás a favor, digo, cómo piensan manejar esta situación? Yo no soy la persona más indicada para dar la evidencia científica porque hay dos seria, momentos, ¿no? pero sí me gustaría, porque conozco la literatura sobre el tema, dejar establecido esto. Primero, lo que se llama el estrés postraumático después de realizarse un aborto no está comprobado científicamente. Los últimos estudios en Inglaterra, en Estados Unidos, en Dinamarca, que surgieron, muestran que no se puede comprobar. Y cuando se hacen estudios en países donde está penalizado, si haríamos ese estudio, lo que podríamos notar es que en realidad gran parte de la afectación psicológica que puede tener una mujer cuando se realiza un aborto es por las condiciones de clandestinidad, por no poder conversarlo todo lo que lo quiere conversar, por tenerlo que hacer en un cuarto oscuro, por no saber cuántas pastillas tiene que utilizar si se quiere hacer un aborto con medicamentos, por la falta de información, por depender del azar, por depender de la suerte de una médica que tenga. Es decir, son las condiciones de ilegalidad las que pueden estar generando un impacto cierto en la psicología de una mujer. Y además, tener un hijo no querido, una hija no querida, eso también tiene un impacto psicológico, no solamente sobre esa mujer y sobre la vida de esa mujer, sino sobre esa familia y sobre esa niña o ese niño. Entonces, cuando pensamos en el impacto psicológico que tiene, también tenemos que pensar, primero, en qué impacto tiene hacerlo en la clandestinidad, en la ilegalidad, y después qué impacto tiene continuar con un embarazo que no es querido o que se siente como imposible. Porque a veces utilizamos la palabra querido, no deseado. A veces a una mujer le resulta inconcebible imaginarlo, le resulta imposible, por distintas razones. Entonces, más que no deseado, es como, no puedo, simplemente no puedo. Agustina, digo, en lugar de trabajar, todos dicen, y los médicos, más que cualquier otro profesional, dice que hay que trabajar en la prevención antes de llegar a la enfermedad. ¿Por qué no trabajar en la prevención? Brindando educación, cultura, capacitando a las chicas, a los chicos, en la primera adolescencia, digo, ¿no? En este despertar sexual. ¿Por qué no capacitarlos para no caer en la enfermedad y tratar de trabajar en la prevención? Tu pregunta me lleva a hacer un comentario que por razones de justicia creo que hay que hacer, es que en el mundo entero, cuando uno piensa cómo surgieron los planes de planificación familiar, la promulgación de leyes sobre salud sexual y reproductiva, métodos anticonceptivos, siempre hubo un movimiento de mujeres atrás. Fueron el mismo movimiento de mujeres que reclamó por métodos anticonceptivos, por reclamó tener educación sexual, información para poder decidir, son las mismas que reclaman poder decidir si continuar o no un embarazo. Es decir, no responder a eso, decir, ¿por qué no se preocupan por eso? Nos hemos preocupado o se han preocupado esos grupos. No, perdón, no solo la carga para la mujer, no, porque esto es para el hombre y para la mujer. Para la mujer, pero además tenemos que pensar que cuando uno... ¿Por qué las mujeres abortan? Las mujeres abortan porque el método falló. Ningún método es 100% seguro, los más seguros rondan entre un 92 y un 97% aproximadamente. Entonces un método puede fallar. Las condiciones en que se imaginó ese embarazo pueden cambiar de forma abrupta. ¿Cómo hacemos, por ejemplo? Yo uso un método anticonceptivo y tengo la suerte que nunca falle. Mi vida es estable, estoy en condiciones de tener un hijo. Y empiezo a tener un problema severo en los riñones. Quedo embarazada, decido estar embarazada y tengo un problema severo de riñones. O tengo cáncer y quiero interrumpir mi embarazo. O tengo que interrumpir mi embarazo. ¿Qué tiene que ver eso con un método anticonceptivo? Cambiaron las condiciones, incluso eso. O ahora en los casos de violación, ahí no se juega el método anticonceptivo. No, por supuesto. No, ahí no hay prevención. Claro, y en realidad esto no es un no. Esto es como la diputada Ferrer lo puso en forma muy clara.
Esto es parte de un paquete en donde se quieren métodos anticonceptivos, se quiere información, se quiere educación sexual y también se quiere, para aquellos casos en que las mujeres lo crean necesario, poder recurrir a un aborto. Porque lo que tenemos que pensar es que las mujeres tenemos hijos incluso en las peores condiciones. A veces miramos situaciones y decimos, ¿cómo esa mujer puede tener un hijo? Y lo hacen. Tenemos hijos en esas condiciones. Tenemos hijos incluso hoy en donde las tareas de cuidado no están repartidas equitativamente, donde las mujeres todavía cargamos con más responsabilidades. Igualmente decidimos ser madres. Y se respeta a las madres. Y se respeta a esas mujeres. ¿Por qué no se respeta cuando la mujer también decide no ser madre? ¿Cómo podemos creer que podemos obligar penalmente a una persona, a una mujer a ser madre? Nosotros queremos vivir en una comunidad. Ahí es el punto, Agustina, sí, que es bueno esto tener alguna diferencia, ¿no? Sí. Digo, la mujer cómo no se va a respetar si quiere o no ser madre, pero ¿por qué llegar y no prevenir el no llegar a ser madre? Digo, si hay prevención, o sea, con preservativo, con lo que fuere. Digo, bueno, ¿por qué no llegar a ese punto? Digo, no quiero ser madre. No, yo me pongo en el lugar sí, de ustedes. Voy a una relación sexual. Bueno, sí, uso los mecanismos que están a mi alcance para no ser madre, no después decidir no ser madre y caer en un aborto. Esto es lo que digo. Y, insisto, ¿qué pasa si un método anticonceptivo falla? Bueno, ahí ya entramos en otro campo, ¿no? Otro campo. Y bueno, pero esa es una de las razones, cuando uno pregunta por qué las mujeres abortan, aparecen las primeras razones. Y esto, uno tiene que pensar, y quizás me llevo mucho del tiempo del programa, pero si uno piensa, fumar puede causar cáncer, y uno lo sabe. Cuando uno tiene relaciones sexuales, uno sabe que puede quedar embarazada. Y es el argumento que si vos tuviste relaciones, vos sabés que podías quedar embarazada. Uh-huh. Entonces, vuelvo a la analogía del cáncer. Yo sé que fumo, puedo tener cáncer. Pero nadie me dice que si tengo cáncer, me tengo que morir de cáncer. También puedo tratarlo. Es decir, el hecho de fumar sí me hace saber que yo tengo probabilidades de tener cáncer. Pero si me enfermo de cáncer, tengo 2 o 3 opciones. Una, el tratamiento más agresivo. 2, un tratamiento más paliativo. Y 3, no hacer ningún tratamiento. Y nadie te va a decir, no, vos fumaste. Te morís de cáncer, no tenés otra opción. Es decir, del hecho de que de una relación sexual siempre esté la probabilidad de quedar embarazada, no se sigue que las mujeres tengan que ser obligadas a continuar un embarazo y a finalmente ser madres. No se sigue, porque eso no lo hacemos. Ninguna norma en nuestro sistema, en nuestro derecho, le impone una carga parecida a los varones. Ni siquiera pensemos le impone a nadie. Por ejemplo, las leyes no obligan a un padre o una madre a donar sangre a sus hijos, a donar un riñón. Si habría un niño que necesita un riñón y su papá y su mamá no les quieren dar, no podremos obligar jurídicamente a que ese padre y esa madre donen un riñón. Por supuesto. No podríamos, aunque moralmente... Sí, la conciencia, ¿no? Exactamente, o moralmente nosotros lo repudiáramos. Nosotros diríamos, está mal, vos deberías darle ese riñón. Es solo un riñón. Pero no obligamos penalmente ni jurídicamente a esa persona a dar ese riñón. Esperamos como sociedad que lo dé. Moralmente nos parece valioso que lo dé, pero no obligamos penalmente, no obligamos jurídicamente. Entonces, ¿cómo podemos obligar a una mujer a poner su cuerpo y a ser madre? Si valoramos tanto la maternidad, ¿no nos parece que tiene que ser algo querido, deseado y no impuesto? Agustina Ramón Michel, gracias por haber venido. Gracias a usted. Pausa.